Una de las preguntas más comunes que recibo es: Gus, ¿dónde puedo invertir mi dinero? En este video yo te voy a introducir a una de las armas más poderosas en las finanzas y son los ETFs. Miren, la bolsa de valores es un lugar excelente para poner tu dinero a trabajar y crecer, pero el gran problema es que existen miles de acciones en la bolsa y no es nada aconsejable que inviertas en menos de 100 acciones. Tú tienes que diversificar tus inversiones al tener de 100 hasta 1000 acciones en tu portafolio o más. Y aunque esto suene complicado o algo imposible de hacer, eso es algo que tú puedes hacer al invertir en ETFs. Así que déjame explicarte exactamente qué es un ETF, por qué son un arma tan poderosa de bajo riesgo y también te voy a mostrar cómo tú puedes comprar los mejores ETFs usando la plataforma de Moomoo, la mejor plataforma para hacer trading en la bolsa, donde puedes hacer trading gratuito, sin comisiones, recibes información a tiempo real y también tienen los mejores productos de bajo riesgo. Ahora, Moomoo tiene una super promoción para todos ustedes. Si utilizan el link que les voy a dejar en la descripción de este video y los comentarios, ellos les regalarán una acción por cada cuenta que se crean. Si depositan $100 a su cuenta, ellos les regalarán 9 acciones adicionales. Sí, 9 acciones completamente gratis. Y si depositan $2000 a su cuenta, ellos les regalarán 3 acciones adicionales. No dejen pasar esta super oferta que expira en agosto y ojo, solo podrán gozar de dicha oferta si utilizan el link que les dejaré en la descripción de este video y en los comentarios. Les daré más información sobre Moomoo al final de este video. Entonces, empecemos con la pregunta: ¿qué es un ETF? Mira, yo sé que en el mundo de las finanzas existen muchas estafas y también términos complicados que nadie los entiende. Déjame decirte que los ETFs no son ninguna estafa. Un ETF significa Exchange Traded Fund en inglés y en español sería un fondo de inversión que cotiza en la bolsa de valores. En simples palabras, al invertir en un ETF, tú estás invirtiendo tu dinero en todos los activos que contiene dicho ETF. Y para simplificarlo aún más, déjame darte un ejemplo de fútbol. Imagínate que quieres invertir en los mejores jugadores de fútbol en el mundo. Pues si inviertes en 1 o 2 jugadores de fútbol, tú estás corriendo un riesgo tremendo. Es decir, si uno de los jugadores se lesiona o no tiene buen rendimiento, vas a tener pérdidas altas. Mientras que si inviertes en 100 jugadores de fútbol y si 1 o hasta 5 de ellos se lesionan, tus pérdidas van a ser mínimas, ya que la gran mayoría de ellos van a seguir jugando trayéndote ganancias. Y eso es lo que te brinda un ETF. Un ETF contiene una serie de activos y por ende es diversificado. Ahora, cuando se habla de la bolsa de valores, los ETFs más comunes son los de acciones. Es decir, tú inviertes en un ETF que contiene una serie de acciones. Normalmente, dichos ETFs de acciones tienen 100 o más acciones en la bolsa y al invertir en dicho ETF, tú automáticamente inviertes en todas estas acciones. No quiero confundirlos mucho, pero también existen ETFs de bonos, ETFs de recursos naturales y otro tipo de activos. En fin, aquí lo importante es que entiendan que un ETF es un fondo que tiene un conjunto de activos y al invertir en dicho ETF, tú estás invirtiendo en todos estos activos también. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de un ETF? Como les explicaba anteriormente, un ETF brinda diversificación. Volviendo al ejemplo de los ETFs de acciones, normalmente un ETF tiene un número alto de acciones. Al tener muchas acciones en un solo fondo, tú automáticamente estás bajando tus riesgos gracias a la diversificación. La diversificación significa que tú tienes un conjunto de inversiones distintas que minimizan tus riesgos de pérdida. Como les explicaba, si tú decides invertir en 100 jugadores de fútbol en vez de 1, tú bajas tus riesgos en caso que uno se lesione o le pase algo que le impida jugar. De la misma manera, si tú inviertes en 100 acciones en vez de 1 o 2, tú estás diversificando tu portafolio y bajando tus riesgos. ¿Por qué bajas tus riesgos con la diversificación? Pues si solo inviertes en 2 acciones y una de ellas se va a la quiebra, tú probablemente vas a perder el 50% de todo tu dinero. Mientras que si inviertes en 100 acciones y una de ellas se va a la quiebra, tus pérdidas van a ser mínimas, ya que las 99 acciones restantes van a seguir en pie. Ahora, los ETFs también son económicos. La razón por qué digo que son económicos es porque antes la gente más rica tenía acceso a los fondos en Wall Street conocidos como los hedge funds o fondos de inversiones mutuos. Este tipo de fondos normalmente son caros y cobran lo que se llama un management fee.
El management fee es un pago que sacan los gestionadores del fondo por su labor. Es decir, tú les tienes que pagar un mantenimiento a los gestionadores por invertir en dicho fondo, ya que ellos te proveen beneficios. Pues gracias al desarrollo de la tecnología y el internet, ahora se han desarrollado los ETFs que están abiertos al público. Es decir, tú con montos mínimos de hasta $10 puedes comprar un ETF y vas a pagar montos mínimos cada año por su gestionamiento. Luego, los ETFs son muy fáciles de comprar. Como les explicaba, tú puedes invertir en un ETF con un monto mínimo y lo puedes hacer de inmediato. Es decir, a diferencia de los hedge funds u otro tipo de fondos de inversión, los ETFs cotizan en la bolsa, lo cual significa que puedes invertir en ellos o venderlos también de inmediato, algo que un fondo tradicional no te puede brindar. Finalmente, la ciencia y las estadísticas nos demuestran que invertir en este tipo de fondos a largo plazo es lo mejor que tú puedes hacer. Por ende, yo invierto el 50% de todo mi dinero en ETFs. Ahora que tú sabes qué significa un ETF y sus beneficios, la gran pregunta es: ¿qué ETFs debería comprar? Según las últimas cifras, hay más de 8.500 ETFs en las bolsas de valores en todo el mundo. Así que tu pregunta es muy relevante, ya que tienes que elegir los mejores ETFs entre estos 8.500. Y aquí nos vamos a enfocar en los ETFs de acciones y vamos a elegir los ETFs que tengan los siguientes parámetros: la mayor diversificación, los más grandes y los más económicos. Y empecemos con el ETF que Warren Buffett dice que todos deberíamos tener, un ETF del S&P 500. El S&P 500 es el conjunto de las 500 empresas más grandes en los Estados Unidos. Aquí tenemos empresas como Google, Apple, Microsoft, Tesla y muchas más. La razón por qué Warren Buffett recomienda que todos tengamos un ETF del S&P 500 es porque el S&P 500 es el mejor representante de la economía estadounidense. Si tú crees que la economía estadounidense va a seguir creciendo en los próximos 5 a 10 años o más, entonces esta es una muy buena inversión. Históricamente, el S&P 500 ha dado un rendimiento anual promedio de 10.5% desde su creación en el año 1957. Ahora, para poder comprar dicho ETF, tienes que entrar a la plataforma que tú utilices. Yo les recomendaría la plataforma de Moomoo, la cual te voy a dejar un link en la descripción. En esa plataforma tú no pagas ningún tipo de comisión por comprar o vender acciones, y si te creas una cuenta utilizando mi link, ellos te darán acciones de regalo y también ayudarás al canal. Y basado en los parámetros que ya discutimos, aquí tú tienes que buscar los tickers IVV, que es el ETF del S&P 500 de BlackRock, o también el VOO, que es el ETF de Vanguard. Estos dos ETFs son gigantes y ya van años en el mercado sin ningún problema y con los precios más bajos. Luego, los ETFs que me encantan son los de dividendos altos. Estos ETFs normalmente tienen empresas de muy alta calidad que generan ingresos reales y pagan dividendos. Aquí estamos hablando normalmente de industrias seguras como la de supermercados, las de energía y muchas más. Volviendo a la plataforma de Moomoo, aquí tenemos dos tipos de ETFs distintos. El primero es el ETF de dividendos del banco Charles Schwab, que solo se enfoca en acciones que pagan dividendos en los Estados Unidos. El ticker de este ETF lo encontrarán al buscar SCHD en la plataforma de Moomoo. Luego está el SPDR Global Dividends, que forma parte del gigante State Street. Este ETF tiene a las 100 empresas que pagan los dividendos más altos del mundo y lo encuentras bajo el ticker WDIV. Ahora, si estás buscando invertir en los países en desarrollo como México, Brasil, Sudáfrica y otros en Asia, entonces deberías considerar dos ETFs. A un lado tenemos al Vanguard Emerging Markets ETF. Este es de los ETFs más grandes en este tipo de acciones y tiene más de 5.000 acciones en los mercados emergentes, haciéndolo de muy bajo riesgo. Lo encontrarás en la plataforma de Moomoo con el ticker WO. Pero ojo, este ETF incluye acciones chinas. Si tú no quieres tener acciones en China, pero quieres invertir en los demás países emergentes, entonces considera el iShares Emerging Markets ex China, que lo encontrarás con el ticker EMXC. Finalmente, si estás considerando invertir solo en China, entonces te recomendaría el iShares China ETF, que tiene el ticker CNYA. Luego, existen muchos ETFs que se enfocan en ciertos sectores de la economía. Esos sectores pueden ser el sector de tecnología, el sector de valor, los sectores de crecimiento y también de bienes raíces. Aquí te quiero nombrar las mejores opciones, empezando con el sector de tecnología. El sector de tecnología ha estado con pérdidas tremendas durante el año 2022. Personalmente, esto yo lo veo como una oportunidad y estoy procediendo a invertir poco a poco. El ETF que me parece el más interesante es el Invesco Nasdaq 100. Estas son las 100 empresas de tecnología más grandes en los Estados Unidos, como Google, Tesla y Amazon.
Este ETF lo encontrarás con el ticker QQQ en la plataforma de Moomoo. Luego, dentro del sector de valor está el Vanguard Value ETF. Estas son las empresas llamadas de valor, lo cual significa que son empresas que generan ingresos sólidos y están vendiéndose a un precio menor que las demás en relación a sus ganancias. Aquí algunos ejemplos de empresas son Johnson & Johnson, Procter & Gamble y ExxonMobil, todas que generan muy buenos ingresos. Este ETF lo encontrarás en la plataforma de Moomoo con el ticker VTV. Ahora, viendo empresas opuestas a estas están las de crecimiento. Estas son empresas que tienen pocas ganancias porque están creciendo en sus mercados. Ejemplos de dichas empresas son Tesla, Netflix o Facebook. Y aunque estas son empresas de tecnología, las empresas de crecimiento también tienen otros sectores, con tal que estén en crecimiento. Aquí una buena opción es el Schwab US Large Cap Growth ETF, que lo encuentran con el ticker SCHG. Finalmente, el último sector que les puede interesar es el de bienes raíces. Aquí estamos hablando de todo tipo de empresas que son dueñas de inmuebles como edificios, casas y hasta terrenos. Aquí yo les recomendaría el Vanguard Real Estate ETF con el ticker VNQ en la plataforma de Moomoo. Así que esos son los ejemplos de los mejores ETFs que hay en el mercado y cubren una gran selección de empresas distintas. Si tú comprarías cada uno de los ETFs que te mencioné, tú tendrías en tu portafolio más de 8,000 acciones, lo cual lo hace muy atractivo en términos de riesgo. Y la razón por qué yo te recomiendo la plataforma de Moomoo es porque, en mi opinión, esta es la mejor plataforma que está activa en Estados Unidos, Australia, Singapur y Hong Kong. En Moomoo tú podrás comprar acciones, ETFs y también opciones sin tener que pagar comisiones, y también recibirás precios sin latencia a tiempo real. Moomoo forma parte de la fintech Futu Holdings basada en Hong Kong y que está listada en la bolsa de valores. Moomoo tiene todos los permisos y licencias necesarios para poder operar en Estados Unidos, Hong Kong, Singapur y también Australia. Y siendo regulada bajo las autoridades de Estados Unidos, eso quiere decir que hasta $500,000 de tu dinero están garantizados por el Estado en caso de una bancarrota. Y finalmente, si tú estás interesado en invertir en las bolsas de China y Hong Kong, pues esta es de lejos la mejor plataforma. Ahora, Moomoo tiene una super promoción para todos ustedes. Si utilizan el link que les voy a dejar en la descripción de este video y los comentarios, ellos les regalarán una acción por cada cuenta que se crean. Si depositan $100 a su cuenta, ellos les regalarán 9 acciones adicionales. Sí, 9 acciones completamente gratis. Y si depositan $2,000 a su cuenta, ellos les regalarán 3 acciones adicionales. No dejen pasar esta super oferta que expira en agosto y ojo, solo podrán gozar de dicha oferta si utilizan el link que les dejaré en la descripción de este video y en los comentarios.